hermosos. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio. Y hoy me tocó predicar el evangelio en la mañana y me toca predicar este evangelio y en esta casa, de tal manera que mis pies son hermosos. Nuestro Dios, al que representamos, es un Dios omnipresente. Eso significa que está en todo lado. Pero dos personas pueden estar juntas y Dios se manifiesta a una de ellas y no se manifiesta a la otra que está a la par, a pesar de que Él es omnipresente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios se manifiesta a aquellos que le buscan de todo corazón. De manera que en esta mañana venga con un corazón dispuesto a buscarle a Él, para que no sea su vecino el que reciba su presencia y ambos reciban la presencia de Él. Póngase en pie que vamos a poner esto en manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú has creado. Te damos gracias porque a ti te ha placido mantener el aliento de vida en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos decir: Ebenecer, hasta aquí nos has traído, Jehová. Padre de la gloria, disponga cada oído para recibir su palabra. Disponga cada corazón para atesorar su palabra. Y que la palabra, Padre Santo, que no regresa vacía, sea útil para edificar al que necesita ser edificado, para consolar al que necesite ser consolado, para transformar al que necesite ser transformado y para salvar al que necesite ser salvado. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la persona más importante en este lugar y en nuestros corazones, haz lo que quieras, con quien quieras, en el momento que tú lo dispones, porque tú eres el que mandas en este lugar. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y te decimos amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Dentro del catálogo de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11 y sobre la cual nuestra pastora ha venido predicando y algunos otros pastores de esta casa, encontramos a un hombre llamado Gedeón como uno de los héroes de la fe. Gedeón fue el quinto juez de Israel y se conoce su obra por ser una obra poderosa en la guerra, por ser un guerrillero poderoso. Su nombre significa cortador, destructor o guerrero poderoso. De ese hombre y de la fe de ese hombre es de lo que vamos
hablar en esta mañana. Desde la historia de él la encontramos en el libro de los Jueces a partir del capítulo 6. Pero del capítulo 2, 8 en adelante, podemos reseñar lo que nos enseña la palabra, que con la muerte de Josué y la generación que entró a la tierra prometida con Josué, se levantó una generación en Israel que no conocía a Jehová y tampoco conocía las maravillas y las proezas que Jehová hizo para sacar a Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces nos enseña, ahí pueden seguir leyendo, nos enseña la palabra que esa generación nueva que no conocía a Jehová empezó a servir y adorar dioses de sus vecinos, dioses de Baal de sus vecinos. Entonces, obviamente, Dios, que es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie, vio con malos ojos que ellos estuvieran sirviendo a otros dioses. Y dice la palabra, a partir del versículo 1 del 6, que Él los entregó a los madianitas, que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años, porque hicieron lo malo delante de él. Y sigue diciendo el relato que los madianitas oprimieron de manera brutal y muy severa a los hijos de Israel, que ellos que vivían en la tierra prometida, que Dios les heredó, que Dios les dio, que Dios le prometió a Abraham, por causa de esta opresión tuvieron que salir huyendo de esa tierra y se fueron a refugiar y a vivir en cuevas y en cavernas, nos dice el relato. Fueron a vivir ahí, pero sus opresores, no contentos con que ellos se fueran a vivir a las montañas y a esconderse en cuevas, nos sigue diciendo el relato, subían y arrasaban con el producto de su tierra, con sus siembros, con sus ovejas, con su ganado, arrasaban con todo, porque no tenían la cobertura de Jehová. Cuando usted se aleja de Jehová, el enemigo arrasa con todo lo suyo, arrasa con su matrimonio, arrasa con sus hijos, arrasa con su economía. Y dice que este pueblo estaba sumido en 3 cosas: en el temor, porque estaban escondidos; en la ruina, y en la destrucción. Dice que los madianitas subían como una nube de langostas y arrasaban con todo. Y esa es la misma forma como actúa el enemigo. Es el mismo actuar, prototipo de Satanás, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir,
Y cuando un hijo se aleja de Dios y hace lo malo, él arrasa con todo. Se lleva en banda a su familia, su economía, sus hijos, todo, porque tú te alejas de Jehová. Y dice la palabra que los hijos de Israel ya no podían soportar esa situación de empobrecimiento. De manera que, dice el versículo 6, que clamaron a Jehová, Clamaron a Jehová, y como dice la palabra en Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ellos recordaron a Jehová. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice la palabra también en Jeremías 33:3, clame a mí y yo te responderé. Y ellos clamaron a Jehová, y Dios, fiel a su palabra, como es Él, les respondió. De manera que si el enemigo está arrasando contigo porque te has alejado de Jehová, o porque has desobedecido a Jehová, o porque tienes alguna imagen que está ocupando el lugar que debe ocupar Jehová, y el enemigo está arrasando con algo en su casa, clame a Jehová, que Él te responderá. Amén. Y entonces dice que clamaron a Jehová, y Él les envió un profeta. Dice el versículo, clame a mí y yo les responderé, y Él les envió un profeta. Lo primero que dice la palabra de Dios que hizo ese profeta fue recordarles que Jehová es su Dios. Recordarles que Jehová es su Dios, y recordarles de dónde los sacó Jehová, y recordarles las maravillas que hizo Jehová con el pueblo de Israel, para devolverles la fe en el Dios grande y poderoso que es nuestro Dios. Entonces ese profeta les recordó que Jehová es un Dios sobrenatural, y les recordó todo lo que Él hizo por él. Y aquí empiezo. Cuando usted es llamado por Dios para hacer algo por Él, usted necesariamente debe tener un encuentro con Él. Sin un encuentro con Dios, usted no podrá salir de su situación. Entonces dice la palabra en Jueces 6, del versículo 11 en adelante. Del versículo 11 en adelante. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Dónde estaba sacudiendo el trigo? En el lagar. Y quiero que retengan esto en su memoria. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, para que no se lo llevaran. Versículo 12. Y el ángel de Jehová
se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero vea que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero, y dice, y Gedeón respondió: ay, mi Señor. Dice la palabra que nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. Y dice: ay, mi Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero Jehová no dijo eso. Jehová dijo: yo estoy contigo. No dijo: yo estoy con ellos. Y Gedeón interpreta, dice: ay, mi Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido eso? Jehová no miente. Jehová no dijo: yo estoy con ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo malo delante de sus ojos y los había entregado a los manecitas, de manera que no estaba con el pueblo de Israel, pero sí estaba con Gedeón. Sí estaba con Gedeón. Entonces le dijo: yo estoy con vosotros. Nunca le dijo: yo estoy con vosotros. Y en el versículo 14, vamos al versículo 14, dice la palabra: y mirándole Jehová, le dijo a él: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice Jehová. Versículo 15, y él contesta. Entonces él le responde a Jehová: ay, Señor mío. Él reconoce que Jehová es su Señor y dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero Dios nunca le dijo que él iba a salvar a Israel. Dios le dijo: con esta su fuerza, que la fuerza de él es Jehová. Nunca le dijo que era con la fuerza de él. Y entonces él pregunta: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, dice, es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Porque él estaba pensando en sus fuerzas y Jehová no estaba pensando en eso. Y a este hombre que Jehová, el ángel de Jehová, encuentra en el lagar. El lagar es un lugar para trillar el vino. Para trillar el vino es un hoyo donde se trilla el vino. No es un lugar para soplar el trigo, porque no hay viento en ese lugar. Es un hoyo, de manera que literalmente él lo que estaba haciendo era escondido porque tenía miedo. Él estaba escondido porque tenía miedo. Él estaba escondido. Sin embargo, Jehová le llama a este hombre que dice: ¿con qué salvaré yo a Israel si provengo de la tribu más pequeña de los israelitas, la tribu de Manasés, y soy de una familia pobre? Jehová le llama esforzado y valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová no mira tus circunstancias. Jehová solo mira el producto final que él diseñó. Y él, dice la palabra, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, él
nos dio espíritu de poder, y Él sabía que ese es el producto final de aquel hombre llamado Gedeón. Por eso, varón, aunque tú te sientas débil, por eso, mujer, aunque tú te sientas débil, aunque el enemigo haya estado arrasando tu casa, tú no tienes que tener miedo, porque Dios ha puesto el espíritu de poder en ti. Lo que pasa es que ese espíritu de poder tú tienes que avivarlo, porque quizás ese espíritu de poder está dormido. Aviva la llama del espíritu de poder que se encuentra en ti. Amén. Gedeón tuvo la fe, porque en el versículo 16, Jehová le dice: ciertamente, no le dice tal vez, le dice ciertamente. O sea, le dice: yo le garantizo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, le dice Jehová. Sin embargo, él tiene la fe para salir del hoyo donde se encontraba escondido, porque él entiende que al Jehová decirle que lo va a utilizar para derrotar a los madianitas, él entiende que hay un propósito en su vida, que él es el Salvador, él es el juez que va a salvar a su pueblo en ese momento. Entonces, como él entiende de propósitos, eso le da la fe suficiente y necesaria para que él salga del hoyo y decida asumir el reto. Pero empieza pidiendo una señal. Empieza pidiendo una señal de la presencia de Jehová. Y muchos estudiosos dicen que esa señal fue por falta de fe. En mi criterio, lo que él quería era una confirmación de que esa presencia iba a estar con él. Porque Jehová ha dicho en su palabra: yo estaré contigo todos los días de su vida. Sin embargo, pese a esa palabra, Jehová no está con muchos todos los días de su vida. Y hay muchos que no conocen de la presencia de Dios. Porque una cosa es oír que Jehová va a estar contigo, y otra cosa es conocer de su presencia. Entonces, él necesitaba conocer de la presencia, y decidió él solicitar una confirmación a Jehová a través de una ofrenda. La ofrenda nos habla de adoración para traer la presencia, y él nos trae a través de una ofrenda. Y por eso dice la palabra, versículo 6, 17: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, o sea, de tu presencia. Versículo 18. Le dice: te ruego que no te vayas de aquí. Él está diciendo a Jehová:
está en la presencia de Él. Le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. O sea, Él le dice: voy a ir a prepararte una ofrenda, no te vayas de aquí hasta que yo traiga mi ofrenda. Y Jehová le responde, y Él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, la ofrenda es tan importante para Jehová que esperó a Gedeón para que le trayera su ofrenda. Gloria a Dios. Lo esperó, Jehová lo esperó hasta que vuelva. Y si nos vamos, versículo 19, dice: y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efra de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y yéndonos al versículo 24, 21 en adelante, 21 al 24, vemos donde Jehová espera la ofrenda y con su báculo consume con un fuego sobrenatural la ofrenda. O sea, recibe con agrado la ofrenda de Él. Y Jehová se expone tanto para recibir la ofrenda, que dice la palabra que Él tuvo un cara a cara con Gedeón. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. O sea, tuvo una experiencia con la presencia, porque él sabía que necesitaba de la presencia para ir a cumplir con las tareas que Dios le asignaría. Porque él conocía la historia del pueblo de Israel y sabía que el éxito de Moisés había sido porque Dios estaba con él, y porque Moisés había dicho: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Entonces él no quería oír solamente que yo estaría contigo, quería experimentar la presencia. Porque a los que han experimentado la presencia de Dios en este lugar, saben que es muy diferente que en otras religiones le leen y le dicen: Dios estará contigo, pero no conocen la presencia de ese Dios que dice que estará contigo. Entonces él necesitaba tener una experiencia, y tuvo una experiencia cara a cara. Pero ¿qué provocó esa experiencia del cara a cara? Una ofrenda que le dio a Jehová. Una ofrenda que le dio a Jehová. Y él pensó, versículo 23, dice: él pensó que iba a morir porque vio al ángel de Jehová. Pero Jehová lo consoló y le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy
en ese lugar. ¿Ok? Entonces él empezó buscando la presencia de Dios. Porque cuando tú vas a ganar tu victoria, cuando tú vas a pelear tu batalla, tienes que empezar buscando la presencia de Dios y que Él vaya contigo a pelear tu batalla. 3 asignaciones Jehová le dio a Gedeón. Primera asignación, le dijo: acabe con la idolatría. Porque ya sabemos que el pueblo de Israel estaba sirviendo y adorando a los dioses Baales. Y él le dijo: acabe con la idolatría, porque tú no puedes obtener tu victoria si el Dios que da la victoria no ocupa el primer lugar en tu vida. Si el Dios que da la victoria no ocupa ese primer lugar en su vida, no vas a obtener su victoria. Entonces él le dice: elimine la idolatría, elimine la idolatría. Y resulta que la idolatría estaba en la propia casa del padre de Gedeón. Entonces dice el versículo 27, entonces Gedeón 6:27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Como Jehová le dijo, eliminó a la imagen de Baal, el altar de Baal y el de Acera. Dice: mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, porque Baal era muy importante para ese pueblo. Cuando él destruye la imagen de Baal en la casa de su padre y corta la imagen de Acera en la casa de su padre, de noche lo hace. Dice la palabra que en la mañana se pusieron a buscar quién le hizo eso a Baal. Por la mañana, ¿quién hizo eso a Baal? Dice en el versículo 29, dice: buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón le dijeron, tengo una versión diferente que la que me están poniendo, pero leo la que está en la pantalla. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho eso? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, versículo 30: saca a tu hijo, pues debe morir. O sea, Baal era tan importante que querían matarlo por haberlo destruido. Quiere decir que este hombre tenía una gran fe para obedecer la orden que le dio Jehová de destruir el altar de Baal y cortar la imagen de Acera, porque lo hizo a riesgo de su propia vida. Y vea, dice: debe morir porque destruyó
el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él. Versículo 31. Pero Joás, o sea su padre, le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes de amanecer. Si de veras Baal es Dios, debe poder defenderse de quien destruyó su altar. O sea, el padre que había llevado al altar de Baal a su casa considerándolo un Dios, vio que su hijo lo destruyó y dijo: si destruyen a un Dios, ese no puede ser un Dios. Si yo oyera que destruyeron al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no podría ser mi Dios, porque para ser mi Dios tiene que ser indestructible. Amén. Como lo es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces le dice: si de veras, entonces aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. En otras palabras, le dicen que Baal, si es Dios, que se defienda a sí mismo, porque nuestro Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende a sí mismo. La segunda asignación que le dieron a Gedeón fue construir un altar para Dios, porque derribado la idolatría, Dios tiene que ser restablecido en la posición que él ocupaba. Si Dios era su Dios y usted lo cambió por lo que lo cambió, por un carro, por lo que lo cambió, otra cosa ocupa el lugar de él, y usted se deshace de esa cosa que ocupa el lugar de él, usted tiene que restablecerlo en el primer lugar que él ocupaba. Entonces le dice: haga un altar para Dios. Y dice la palabra, él tiene la fe y obedece. Y dice el versículo 6:26, y edifica altar a Jehová. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. ¿Por qué en lugar conveniente? Porque él sabía que el altar representa un lugar de adoración de la presencia, y había que ubicarlo en un lugar conveniente. Y la tercera asignación, y aquí viene lo del guerrero: derrotar a los marianitas. Entonces, en el versículo 16, Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre. Gedeón, pese a la contundencia de la afirmación de Jehová,
busca una confirmación de la victoria. Y alguien podría decir, si Jehová me dice eso, yo no buscaría ninguna confirmación de la victoria. Él lo busca, no porque no creyera en Jehová, no porque su fe fuera pequeña, sino porque él conocía la envergadura o el tamaño del enemigo y tuvo la visión para entender que ese enemigo solo podría ser derrotado mediante una acción sobrenatural. Y entonces el diablo no puede ser derrotado por nadie en su carne. Solo puede ser derrotado cuando Cristo es su Señor. Cuando ya no viva usted, sino es Cristo el que vive en usted. Entonces él entendía que esos marianitas solo podrían ser derrotados mediante una acción sobrenatural. Y él quería conocer sobre la sobrenaturalidad del Dios al que él iba a representar en esa batalla. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Le solicita a Jehová una prueba que es sobrenatural. O sea, la prueba del vellón. Y pastor, ¿qué es la prueba del vellón? En el versículo 40 en adelante, en el versículo 36 en adelante, vemos sobre la prueba del vellón. Un vellón es como una esponja de lana del tamaño aproximadamente de este iPad o de esta Biblia. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón le dijo a Dios: voy a poner este vellón afuera al rocío de la noche, y quiero, y si tú me vas a utilizar para vencer a ese enemigo, que el rocío de la noche solo moje el vellón y no moje el resto de la tierra. Como diciendo, que llueva en el patio de mi casa, pero en los alrededores no. Y Dios, dice la palabra, que cuando él se levantó, todo estaba seco y lo único que estaba mojado era el vellón. Y al escurrir el vellón, dice que sacó un tazón de agua del vellón. Pero aún no contento con eso, le dice a Dios: ahora hagámoslo a la inversa. Hagámoslo a la inversa. Voy a sacar esta noche nuevamente el vellón y que se moje todo, pero que el vellón quede seco, le dice. Y Dios le dice: ponga el vellón. Y pone el vellón. Y pone el vellón. Y efectivamente se moja todo, pero el vellón queda seco. Solo el vellón. ¿Y por qué él pidió esta prueba? Porque él tuvo la visión de ver que iba a una guerra sobrenatural, que solo podría ganar con armas divinas, y necesitaba de una prueba de la sobrenaturalidad de Dios para que tuviera la confianza que ganaría la guerra. Entonces, ¿contra quién él iba a luchar? Veamos al enemigo. Jueces 7:12.
Jueces 7:12. Este es el enemigo. Los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, era un ejército como langostas en multitud. Y dice, y sus camellos eran innumerables. Otra versión dice incontables. Dice innumerables como la arena, como la arena a la orilla del mar. Contra eso él iba a pelear. Dios quería una victoria divina y sobrenatural. Él preparó 32,000 hombres para ir a la batalla. Y Dios le dijo, si vas con 32,000 hombres, usted puede haber jactancia en la victoria. Pueden creer que esa victoria es humana, porque muchas veces cuando nosotros tenemos una victoria en algo, creemos que es porque somos bien cargas, y no, porque por la gracia que Dios nos ha tenido. Entonces Dios le dice, son muchos hombres. Y Dios aplica la reducción y dice, levántese en la mañana y los que tengan miedo, que se vayan para su casa. De los 32,000 se fueron 22,000, quedaron 10,000. Gedeón dice 10,000 para ir a pelear contra esa multitud. Y Dios le dice, esta victoria es sobrenatural. Y le dice, 10,000 son demasiados. Vamos a seguir eliminando. Lleve a los 10,000 hombres al río. Y él los lleva al río. Y le dice, los que toman agua lameando como un perro, los aparta a un lado. Y los que se agachan y beben, los aparta al otro lado. ¿Y sabe cuántos lamearon como un perro? 300. Y Dios dijo, con eso vamos a la guerra. 300 hombres. ¿Contra quién? ¿Cuántos iba a pelear Gedeón con esos 300 hombres? Contra 135,000 hombres. ¿Cómo sabe, pastor, que eran 135,000 hombres? ¿Cómo sabe? Jueces 8:11. Jueces 8:10, perdón. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000. O sea, 120,000 más 15,000 son 135,000. Contra eso iba a pelear 300 hombres. El ejército de los marianitas era 450 veces
más grande y poderoso que los 300 hombres. Que los 300 hombres. Por eso él pidió la prueba del vellón, porque él tuvo la visión de entender que esa guerra solo lo podía ganar un Dios sobrenatural. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Versículo 9 al 11 del capítulo 7. Dios le dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en sus manos. Versículo 10. Y le dice, y si tienes temor, porque Dios sabía que tenía temor, porque cuando él vio que solo 300 iba a pelear contra 135,000, reavivó el viejo temor que tenía cuando estaba escondido en el lagar. Vino a él ese temor y Dios lo sabía. Entonces Dios le dijo, y si tienes temor, ¿y a quién no le hubiera dado temor? Que lo manden con 300 hombres a pelear contra 135,000. Si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Versículo 10, 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en las tiendas al oriente de Nova y de Jobeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guarida. Pero ahí no es donde quiero ir. Ahí no es donde quiero ir. Donde quiero ir es en el versículo 9 y 10, cuando le dice si tienes temor. 10, versículo 10, que se lo brincaron. Si tienes temor, desciende al campamento. Versículo 11. Versículo 11, sí, dice, armada, descendió con furia su criado hasta los puestos de avanzada de la gente de armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Versículo 13 más bien. Versículo 13. Dice, cuando llegó Gedeón, ¿a dónde? Al campamento. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero. Un madianita le estaba contando a su compañero un sueño. Eso se llama visión. Un sueño. Diciendo, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y veamos la interpretación. Veamos la interpretación. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Le dijo,
varón de Israel, y le dice: Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, él ahí recibió la visión, y dice la palabra que cuando él recibió la visión, adoró. ¿Por qué él adoró? Cuando él oye el relato, del sueño y su interpretación, dice el versículo 15 que él adoró. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted recibe una visión de Dios, una visión es una película de su futuro. Cuando usted recibe una visión de Dios con una palabra, usted sabe cuál es su final desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios hace el final desde el principio. Por eso Él es el alfa y el omega, porque hace el final desde el principio. Entonces, cuando Él le da una visión, usted ve su final desde el principio por el omega. Y por ese omega, como usted sabe su final, le desarrolla una mega fe para creer que usted puede derrotar a cualquier gigante, independientemente del número que ellos representan. Entonces Gedeón ya no le importó que fueran solo 300 contra 135,000. Ya no le importó que iban a ir a la guerra, inclusive sin armas. Y vea lo que sucede, inclusive sin armas. Y dice, versículo 15, dice: volvió al campamento de Israel. Dice, volvió al campamento de Israel, versículo 15, y dijo a los 300: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y entonces, versículo 16, y vea lo que hace: y repartiendo los 300 hombres en escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Le dio una trompeta y cántaros vacíos con tejas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 17. Y les dijo: miradme a mí y haced lo que yo hago, porque un líder visionario predica con el ejemplo. Entonces les dice: miradme a mí y haced lo que yo hago. Eso les dice. Y dice y vamos al versículo, y vamos al versículo 20. Al versículo 20. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las tejas. Esto es la teja. Tomaron en la mano izquierda las tejas y en la mano derecha las trompetas con que tocaron, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, fueron a la guerra
con las dos manos ocupadas a pelear, uno con la teja en una mano y 8 con la trompeta, porque sabían que Dios ese es el que pelea por ti. Y cuando Dios pelea por ti, tú puedes ir a la guerra con las manos atadas, que Él te va a dar la victoria. Ellos sabían que no eran ellos, que era Dios peleando por ellos. Fueron a pelear con trompetas y tejas, y una en cada mano. Y vea lo que sucede. Y vea lo que sucede. Versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, el gran ejército de 135,000 hombres, echó a correr, dando gritos y huyendo, dice la palabra. 300 hizo correr a 135,000, y dice el versículo 7:22, y los 300 tocaban las trompetas. Ni siquiera pelearon, estaban en música, tocando las trompetas, estaban en música. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, de cada uno contra su compañero, en todo el campamento. Y el ejército huyó, porque cuando Jehová pelea por ti, tú puedes ir amarrado a una guerra y tú la vas a ganar. Por eso tienes que buscar la presencia y que Jehová vaya contigo a tu guerra, y tú vas a ganar esa guerra. Y ellos se quedaron tranquilos. Y vea lo que sucedió. Versículo 7:25. Capturaron a 2 de los príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, 2 príncipes. Y dice, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. O sea, el príncipe ahora es el que estaba escondido en el lagar donde antes se había escondido Gedeón. Porque cuando Dios pelea por ti, te saca del pozo y te sienta en lugares de privilegio y manda a tu enemigo a esos pozos. Y vea lo que sucede. Y dice, no, hacia atrás. Dice, después siguieron a los madianitas y trajeron la cabeza de Oreb y de Seb a Gedeón al lado del Jordán. ¿Dónde estaba Gedeón ahora? Ya no estaba en el pozo, estaba en la tierra prometida, al otro lado del Jordán. O sea, Dios le devolvió lo que el enemigo le había quitado. El enemigo lo había sacado de su tierra y lo había mandado a vivir en cavernas y en cuevas. Y Dios le entregó la cabeza de sus opresores y lo devolvió a la tierra que
que prometió a Abraham estaba al otro lado del Jordán. Yo no sé qué te ha robado el enemigo. Yo no sé qué te ha quitado el enemigo. No sé qué ha arrasado el enemigo de ti. Pero lo que sí sé es que cualquier cosa que sea, Dios quiere devolvértela. Dios quiere devolvértela. Yo no sé qué es, pero Dios te lo quiere devolver. Quiere que regreses a la tierra prometida. Quizás tu hijo se fue de casa y hay que derribar a ese gigante. No importa el tamaño del gigante. 300 vencieron a 135,000. Entonces hoy, en esta misma hora, Dios quiere regresarte a la tierra prometida. ¿Habrá alguien aquí que ha perdido algo y quiere que Dios se lo reintegre, pase adelante? Habrá alguien aquí, yo no sé qué es, pero cualquier cosa que tú has perdido, pase adelante, que Dios es el que pelea por ti y es un Dios.